Partimos muy mal el año, pero hemos tenido una subida brutal que ha hecho que la estacionalidad por ahora no se dé. Llevamos un buen año con un rendimiento sobre por ahí por el 7% hasta este momento. Lo que sí, si tú te fijas acá en el gráfico, hay dos conclusiones relevantes, profe. Hola amigos de Inversapiens, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos acá con el profe y hoy día vamos a volver a una de las cosas que a la audiencia más le gusta, que es hablar del mercado. ¿Ya? Hoy día vamos a hacer un review de qué estamos mirando en el mercado norteamericano, donde tenemos gran parte de nuestras inversiones, cómo está la bolsa, cómo está el S&P, vendrá una caída, vendrá una corrección o estamos con buenas señales a medio largo plazo. Todo eso lo vamos a ver en el capítulo de hoy. Aprovecho de saludar al profe. Profe querido, ¿cómo está? ¿Cómo llega este Bien, capítulo? bien, contento. Me gustan estos episodios de revisiones y me gusta este activo. Yo creo que es el que más me gusta. El mercado americano, creo que para los que invertimos directamente nos importa estar mirando la fuerza del mercado, la salud y tratar de tomar mejores decisiones o al menos estar tranquilo porque se puede saber lo que pasa. Y a los que no invierten directo también creo que es de ayuda porque los mercados están correlacionados, así que todos, digamos, me imagino que todos los que trabajan les importan sus fondos de pensiones, y de alguna manera la economía también está muy vinculada al desempeño de la bolsa americana, no solo la chilena, sino El que mundo. el mundo. Así que nada, un episodio que nos va a permitir entender lo que pasa, estar tranquilos, tomar mejores decisiones y aprender. La idea es que en el proceso vayamos aprendiendo de finanzas e inversiones. Ya, profe, partimos entonces, Y vamos a... acá abajo hay un link. Para los que nos escuchan por primera vez, nosotros ya llevamos años haciendo el podcast y lo que hacemos es que tenemos una lista de correo y ahí vamos mandando todas las novedades del proyecto, noticias, información, cuándo abrimos las membresías, los cursos, etcétera. Así que se pueden suscribir en ese link a la lista de correo y van a recibir toda la información Sí, de en la descripción del capítulo. Inversapiens. Profe, siempre partamos con un contexto, entendiendo que nosotros en Inversapiens la filosofía es invertir a medio largo plazo y para eso es súper importante, profe, entender cómo se comportan los activos en el medio largo plazo. Es importante entender cuánto suben cuando suben, cuánto bajan cuando bajan, cuánto duran las subidas, cuánto duran las bajadas, son cada cuántos años vienen las caídas, por ejemplo, son datos de vital importancia si queremos invertir, porque como sabemos, si queremos invertir en activos de riesgo, el precio que pagamos por hacer eso es saber que en algún momento vamos a tener volatilidad a la baja. O sea, si no queremos vivir eso, mejor nos dedicamos a otra cosa, vamos a jugar básquet, vamos a jugar fútbol y no nos dedicamos a los mercados. Dicho eso, profe, acá tenemos un gráfico que ejemplifica el comportamiento histórico de la bolsa norteamericana desde 1950. Fíjate acá que se ven barras celeste, perdón, en gráficos celeste o azul, todas las veces que la bolsa subió en tendencia alcista. Y se ve en barras rojas o áreas rojas las veces que el SP cayó. Y algo muy importante que ver acá. En promedio, una subida dura más o menos 5 años, con una subida promedio de 250%. Grandes subidas cuando sube. Y cuando el mercado cae, en promedio esas caídas duran un año, con una caída promedio de 31%. Hay caídas más fuertes, como la crisis subprime, como la burbuja de las .com, donde se ve en el gráfico por allá por la década de los 2000, el S&P cayó más de un 40% en ambas, incluso en la subprime más de un 50%. Son eventos poco probables, pero no imposibles. Y para los contemporáneos profes de la inversión como yo, que invierten hace 10 años o menos de 10 años, no ha tocado en general el mercado papita. Ya hemos tenido caídas. Sí, la más pronunciada en tiempo, en magnitud, fue la del 2022, producto de la gran inflación y la subida de tasa. Tuvimos una caída de 0,8 años, por ahí por 9 meses, con una caída de cerca del 25%, y hemos tenido dos caídas adicionales. Una, la
el COVID y otra los aranceles del año pasado, pero han sido caídas no fáciles en magnitud, pero sí muy fáciles de sobrellevar en tiempo. Menos de un mes, 2 meses de caída. Estos datos son importantes, profe, si queremos invertir, porque el mercado va repitiendo la historia, ¿ya? Así que es importante conocer esta data si queremos invertir. ¿Algo que agregar de esto? Sí, estoy aquí tomando nota. Eso, Excelente, excelente gráfico ese que consigue es muy Carlos, bueno. muy bueno este gráfico. Y hay algunas cosas que 4 cosas que vale la pena ahí entender. Primero, creo que esto es como jugar un mundial con la cancha o con el árbitro a favor, ¿ya? Es Mm, como invertir en el SP500, es como jugar un partido de fútbol, depende de, obviamente, de muchos factores, y el resultado no está asegurado, pero, el largo plazo demuestra que la cancha está sesgada, o sea, que tu arco es más chico, el arco del rival es más grande, el árbitro es tu pariente, tu papá, tu amigo, tu mejor amigo, tu socio, y más encima la cancha está como en un cerro, y tú estás ahí jugando en la cima y el rival está en el fondo del cerro. Eso no, obviamente no va a asegurar nada porque estos son activos de riesgo, pero la cancha está sesgada a favor del que invierte, ¿ya? Ahí se ve. Segundo, creo que sí o sí es buena idea estar. Lo que pasa es que la discusión tiene que ver con cuánto dinero y con qué dinero estar. Si es que estamos en este mercado con demasiado dinero, en porcentaje de nuestra riqueza total, ¿cierto? Y con dinero que vamos a necesitar en poco tiempo, o sea, estoy hablando de plazos de 1 año, 2 años, es muy mala idea estar. ¿Por qué? Porque como ven ahí hay volatilidad. Entonces, estar con esa presión de buscar un resultado porque dependes del resultado para poder pagar tus obligaciones, es muy mala manera. Entonces, yo siempre digo, siempre es bueno apartar un poco de tu patrimonio y, digamos, participar en este mercado, pero siempre controlar el tamaño, porque de esa manera va a controlar también tu miedo, ¿ya? Que te puede hacer tomar malas decisiones. Después, en términos de las caídas, que son las líneas rojas, fíjense que las caídas son como enjambres que vienen acumulados. O sea, cuando empieza a caer el mercado, las caídas se tienden como a agolpar y hay caídas y se provocan grandes caídas. No es al revés, no es una gran caída, sino que es como que empiezan pequeñas caídas, el mercado comienza a perder fuerza, vamos a hablar de eso más adelante cuando veamos el gráfico, y después vienen las caídas más fuertes cuando algo definitivamente se rompe. Y segundo, y lo último, perdón, es que al revés, cuando sube, fíjense que la probabilidad de que, si que el SP500 subió hoy día, es más probable que mañana siga subiendo, a que caiga, ¿ya? Que otro mito, que la gente dice: "No, está muy caro, no hay que participar, viene la gran recesión, la gran burbuja", hay un montón de noticia que se saca y que hace que se construya este mito de que si el precio sube, como que deja de subir. Y la gente toma malas decisiones, vende, sale y se pierde las mejores subidas del mercado. Eso. Profe, me gustó el ejemplo del fútbol porque, Bueno, como tú dijiste, la cancha está a tu favor, lo que significa que podías hacer más goles, pero no significa que no te puedan hacer goles, te van a hacer goles igual, pero tú tenés más probabilidad de hacer más goles. eso, Así que eso está me muy bueno. faltó. No, está muy Sí. bueno. No. Profe, en esa Estamos misma línea, mundialísticos. contexto, sí, contexto. Hace un par de semanas, ya esto ya pasó, tuvimos 9 semanas consecutivas al alza en el SP500, 9 semanas subiendo el precio. Y como tú dijiste, a, mm, a razonamiento contraintuitivo, pensar que llevamos 9 semanas de subida podría hacer pensar a la gente, no, entonces ha subido mucho, entonces vamos a caer. Y lo que dice la estadística es que cuando tenemos todas estas semanas consecutivas, acá se ven todos los años que hemos tenido 9 o más semanas consecutivas al alza, fíjate acá está la subida que va de 7 a 19% que fue esta vez. Si miramos la rentabilidad a plazos cortos y largos de 4 semanas hasta 52 semanas, sobre todo el de 52 semanas,
tenemos un 80% de probabilidad de en un año estar más alto con una rentabilidad promedio de un 12,3%. O sea, para que se entienda y resumiendo la idea, subir muy seguido es una muy buena señal para seguir subiendo, que es en línea de lo que tú decías ahí, o lo que dijiste en el gráfico anterior, profe. No, nada que agregar. Yo creo que la frase que resume es que un precio que subió hoy día tiene más probabilidad de subir mañana. Profe, es como el estado de ánimo, se contagia. Si Claro. subimos mucho, es mucha dopamina y buena onda, entonces sube más. Está raro el Claro, es ejemplo, que pero se entiende. hay harto, hay un par de mecanismos. El primero es que los inversionistas naturales se atraen por estos activos que tienen buen rendimiento. Entonces, esos activos que suben de precio tienden a traer más liquidez y la liquidez es lo que hace subir el precio, ¿cierto? Que es como órdenes de compra que hagan subir el precio. Y después estoy estudiando del mercado de las opciones, de los derivados, y hay un mecanismo que eh, los dealers, que son los que venden las opciones, tienen que hacer cobertura de esa venta de opciones. Entonces, cuando el precio sube, ellos tienen que salir a comprar más para poder mantener el balance. Entonces, eso también se genera como una especie de efecto amplificador que hace que los precios que suben sigan subiendo. Claro. Profe, cambiamos un poquito de tema. Ya hablamos de contexto, estadística, y vamos a pasar por otros temas. Vamos a pasar por estacionalidad, vamos a pasar por amplitud y vamos a pasar por sentimiento. Y después de todo eso, vamos a ir a lo más relevante de todas las variables que influyen en el análisis, que es el precio. Entonces, entrando a la estacionalidad, recordar que estamos en el segundo año de mandato, el año midterm del proceso electoral, del ciclo electoral donde Donald Trump es presidente. Generalmente el segundo año de mandato es el peor de los 4 años y partimos muy mal el año, pero hemos tenido una subida brutal que ha hecho que la estacionalidad por ahora no se dé. Llevamos un buen año con un rendimiento sobre por ahí por el 7% hasta este momento. Eh, lo que sí, si tú te fijas acá en el gráfico, hay dos conclusiones relevantes, profe. La primera es que en general, sacando julio, que es un buen mes y lo voy a mostrar en la siguiente slide, generalmente se da que agosto, octubre, septiembre son meses más correctivos, son como los peores meses. Pero hay otra conclusión que quiero que miren acá, y es que en general el mejor momento para invertir de los 4 años, profe, es en el piso del año midterm, que en general se da por allá por agosto, octubre, hasta un año después. O sea, si se da la estacionalidad, no estamos tan lejos del mejor momento para invertir en los 4 años del ciclo. De hecho, la última vez que esto ocurrió, coincidentemente, este momento en el ciclo anterior fue octubre del 2022, que calzó con el piso de la bolsa, profe, y después se vino un rally extraordinario. ¿Se dará, no se dará? No lo sé, no tenemos la bolita de cristal, pero es algo a tener en cuenta. La estacionalidad a corto plazo puede generar volatilidad, pero a medio plazo, próximo año, estamos en un buen momento. Claro, hay teorías conspiranoicas que dicen que los gobiernos, la agenda de los gobiernos, se rigen por el mercado. En Estados Unidos la bolsa es una pieza, pero fundamental, una manera de evaluar el éxito de un gobierno, es evaluar cómo lo hizo la bolsa, ¿ya? Entonces, evidentemente, esto hace como que las grandes reformas vengan en los primeros 2 años, porque la teoría dice que en los otros 2 años estamos tratando de asegurar la reelección, ¿ya? Mm, Ahora, aquí hay un tema, porque en Estados Unidos Trump no podría reelegirse. Entonces, algunos dirían, bueno, pero él querrá asegurar el traspaso al Partido Republicano. Y ahí es donde algunos también dicen, bueno, pero no sé si la personalidad de Trump sea de un estatista que quiera traspasar el poder a otro republicano, o en realidad tiene una agenda propia y hace lo que quiere hacer y quiere pasar a los libros de historia. Eso es imposible saber, ¿ya? Lo que sí hemos visto es que efectivamente grandes cambios, sobre todo cambios geopolíticos, lo vimos con los aranceles y lo estamos viendo ahora con los conflictos armados, los grandes cambios se han acumulado en estos 2 primeros años
y vamos a ver si es que tenemos 2 años de crecimiento en los últimos 2 años, o vamos a seguir viendo estos ajustes y estos grandes cambios geopolíticos que obviamente causan incertidumbre, y esa incertidumbre se traspasa a los mercados, haciendo que los mercados corrijan. Sí. Lo mismo que te decía, julio, a corto plazo, julio en general es un gran mes para la bolsa. Fíjate acá en este gráfico de estacionalidad por mes, estamos terminando junio, por eso lo quise traer. Julio en general es un buen año, en años midterm, o sea, un buen mes en años midterm, y en los últimos 20 y 10 años también en general es un gran mes. Así que a pesar de que la estacionalidad no ha andado muy, en el corto plazo no ha andado muy acorde, pues, porque como vimos en el gráfico anterior, fíjate que generalmente como de abril a junio corrige y ahora tuvimos la media subida, pero son datos a tener en cuenta. Ahora, algunas Claro, cosas. dicen que dicen ahí, ese gráfico, los gringos dicen que los institucionales aprovechan de vender cuando la gente está en vacaciones. Como Claro, que tiende a haber menos volumen, la gente tiende a estar más distraída, más en otra, y ahí se acumulan las tomas de liquidez que serían entre agosto y septiembre, que son como históricamente los meses más malos de la bolsa. Ahora, sí. eso es solamente para complementar el análisis. Vamos a ver qué pasa con el precio. Si el precio sigue subiendo, hay que seguir participando. Claro, estas son hojas de ruta del mapa, pero no es el camino necesariamente, ¿ya? Es parte del análisis, lo complementamos, lo agregamos, pero no solamente por esto tomamos decisiones de inversión, ¿ya? O algunos otros datos, profe, por ejemplo, en junio, nunca en la historia desde 1950 en junio se ha dado el máximo histórico del año. O sea, con la subida que tuvimos en junio y estamos cerrando casi en máximo histórico hoy día, que es 30 de junio, el mensaje acá es difícil probabilísticamente que este techo sea el techo del año, porque nunca se ha dado que junio, desde 1950, sea el techo del año. Así que Mm. una buena señal para seguir subiendo. Y por último, de estacionalidad, y es un poquito lo que les dije, sacando julio de la ecuación y entrando agosto, septiembre, octubre, generalmente son los meses más bajitos para la bolsa y además son los meses donde el VIX, el índice del miedo, de la volatilidad, tiene un periodo estacional donde aumenta. Así que por eso les decía, julio bien, pero agosto, octubre en general no tan bien, hay que estar monitoreando, obviamente pueden ser correcciones de corto plazo que no necesariamente sean cambios de tendencia. Profe, No, un poco lo que le explicaba, no creo que haya mucho más ok, que ver. Yo creo que una de las grandes noticias, no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero hoy día el mercado está fuertemente preocupado por la inflación sí, y está mirando las cartas de la Fed. Entonces ya a la Fed le queda poco tiempo para ajustar tasas, y ya estamos entrando a julio, y algunos dicen que podría aprovechar estos meses de debilidad para poder hacer algunos ajustes de tasa al alza, lo que obviamente quita liquidez a los mercados de riesgo, porque si suben las tasas de interés, los capitales prefieren, obviamente, en términos relativos, instrumentos de renta fija que están pagando más rentabilidad porque subió la tasa de interés, y eso le quita liquidez al mundo de las acciones, haciendo que el precio corrija. Y de ahí vienen otras expectativas que se van a modelar en el minuto, ¿cierto? Va a depender de por qué la Fed suba la tasa, cuál es la razón, y va a depender qué es lo que el mercado termine creyendo para el corto plazo. Si esto se va a transformar en una recesión, obviamente que la caída va a ser mucho más fuerte, pero si lo interpreta como un ajuste de tasa que solamente quita liquidez para mantener a raya el rebrote de la inflación, el ajuste va a ser menor. sí, profe, igual, claro, se habla de ajuste al alza, pero dentro de lo que ha ido ocurriendo en la última semana hemos tenido una gran bajada de las materias primas, incluyendo el petróleo. Así que a pesar de que la inflación tuvo un repunte a corto plazo, podría ser de esperar que al menos en las próximas lecturas se mantenga más o menos estable en el mismo nivel. Así que va a depender, creo yo, más de lo que haga el petróleo de acá a un par de meses. Sí, hay un gráfico que vi, seguro tú también ya lo viste, de que las reservas de petróleo de Estados Unidos
han disminuido a niveles mínimos históricos. sí, Entonces hay algunos analistas que están diciendo que en realidad el efecto de guerra va a depender si es que son capaces de reponer ese inventario a un precio razonable, lo cual haría que la transmisión del efecto de aumento del petróleo en Estados Unidos sea menor y de esa manera no impacte demasiado la inflación. Un poco sí, para que las personas o para que aprendamos un poco de macro, lo que ocurre es que la gente vimos el barril, la noticia salía, ¿cierto? El barril de petróleo sobre $100, bla, bla, bla. Pero en realidad no es que estamos viendo el barril a $100, sino que estamos viendo los futuros del petróleo, ¿ya? Que son contratos de compra futura de petróleo. Entonces, cuando una empresa o una nación tiene reservas de petróleo, lo más razonable es ocupar esas reservas de petróleo a la expectativa de que la volatilidad y los precios de los futuros bajen para ir a comprar petróleo spot sin la necesidad de tener que pagar ese sobreprecio. sí. Vamos a ver si Sí, eso se claro. traduce o no en mejores datos de inflación. Al menos el último dato de inflación de Estados Unidos le pegó medio a medio a las expectativas. Sí, sí, si suben las materias primas probablemente sea malo para la bolsa, así que obviamente vamos a tener que estar monitoreando eso. Cambiemos de tema, hablemos un poquito de algo que nos gusta, profe, que es la amplitud, que tiene relación con, ok, la bolsa está subiendo, pero ¿qué pasa cuando abrimos el capó? ¿Qué pasa debajo de ese S&P 500? ¿Qué pasa con las 500 acciones que hay dentro? ¿Cómo se están comportando? ¿Es solamente una? ¿Es solamente Nvidia que está subiendo un 100% que levanta todo el mercado o la mayoría de las acciones están subiendo? Y lo que vemos a corto plazo, en junio, es que hemos tenido una mejora en la amplitud. Fíjate, la curva verde habla de las acciones que están sobre su media de 50 y 200 días, es decir, están en una tendencia alcista de medio largo plazo. Y fíjate que esa curva ha ido subiendo. A pesar de que el SP ha ido lateralizando esta semana, la amplitud, es decir, la cantidad de acciones que están subiendo ha aumentado y por el contrario, la cantidad de acciones bajo la media de 200 y la media de 50, que podríamos decir que son acciones en tendencia bajista, bajó como del 40% al 24%. Entonces, hemos tenido una buena mejora en la amplitud y lo complemento con este gráfico que es el SP 500 contra el Advanced Decline, que es algo similar a lo que vimos, con algunas diferencias. También es un gráfico que habla de amplitud y lo que hace este gráfico, profe, esta línea, es que todos los días suma a las acciones que suben y resta las acciones que bajan. Entonces, obviamente, si sube esta línea es porque más acciones están subiendo que bajando. Y hoy día, hace un par de días, el Advanced Decline, después de una consolidación, alcanzó un nuevo máximo histórico con el SP lateralizando. O sea, en términos de amplitud, estamos viendo buenas señales, hay rotación, no estamos viendo una lateralización en el sector tech, pero en el resto de sectores en la mayor parte de los sectores estamos viendo una mejora. Claro, el SP 500 no es democrático, o sea, las empresas no pesan igual. Eh, entonces, solamente mirar el promedio puede ser algo engañador, de acuerdo a los analistas, que les gustaría que la fuerza, que digamos, el aumento del precio del SP 500 no se deba a las pocas grandes que les va bien, sino que se deba a la mayor cantidad de acciones, ¿ya? Para poder evaluar el apetito por riesgo de los inversionistas y evaluar las expectativas de los inversionistas respecto al futuro. Entonces, una de las cosas que permite mirar o complementar el análisis del precio es ver si es que estos aumentos son saludables y lo van a hacer en la medida de que la mayor proporción del mercado esté avanzando fuerte y no solo dependa de unas pocas. Así Sí, que este, eso, este, este gráfico es como para los que dicen que son poquitas acciones y son solo los siete magníficos. De hecho, los siete magníficos llevan harto rato rentando menos que el SP 500. Y por el contrario, lo que estamos viendo es que, bueno, el sector semi ha andado muy bien, pero que hay una buena amplitud y una buena rotación en este momento para continuar la tendencia alcista. Y pasamos a lo último antes de ver el precio, que es un poquito, que es el sentimiento, otro factor que es relevante e importante en el análisis. Acá tenemos dos indicadores, el Fear and Greed de CNN, que está a la izquierda,
y a la derecha tenemos la encuesta que se le hace a los inversionistas individuales, donde se les pregunta cómo va a estar el S&P en 6 meses y responden más alto, neutral o más bajo. Y lo que vemos en el CNN es que estamos en zonas de miedo, Mira, no estamos en zonas, fíjate en el gráfico, la barra celeste, profe, es como el histórico de este indicador y el rojo es el SP 500. Fíjate que lo más relevante, creo yo, es que no estamos en zonas extremas para pensar en cambios de tendencia. Yo creo que lo más importante de estos indicadores de sentimiento es cuando están en zonas extremas. O sea, o extremo miedo para pensar en un rebote, o en extrema codicia para pensar en un techo. Y hoy día estamos en el CNN muy neutrales, y en los inversionistas individuales también estamos muy cerca del eje cero, muy alejados de zonas extremas. Así que yo creo que por el sentimiento, la conclusión es esa, no estamos en zonas extremas para pensar, para tener la hipótesis de, oye, estamos en un techo y hay que salir corriendo. claro, la ciencia algo sabe de la parte de greed y extrema de codicia y extrema codicia. Hablan de este efecto de overreaction y reversion, que es como cuando nos acercamos a la parte greed, los mercados se vuelven sobrereactivos y sobrereaccionan a las noticias positivas, haciendo que los precios suban más fuerte, hasta llegar a un punto de extrema codicia, en donde se agota y comienzan las tomas de utilidades y el precio consolida, con algunos días negativos, que se llama reversión, ¿ya? Entonces, de todas maneras es un efecto que está estudiado a nivel de acciones, que es mucho más fuerte, las acciones son mucho más volátiles. En promedio, los mercados se tienden a comportar como dice Carlos, cuando el mercado está subiendo, que es lo que está pasando ahora, y está subiendo y estamos ya con codicia o extrema codicia, es posible pensar de que se puede empezar a agotar el apetito por riesgo y empecemos a ver las primeras consolidaciones, que son ventas, sobre todo institucionales, que aprovechan de recoger ganancias. Pero en este caso, pareciera buena noticia porque hoy día tuvimos un buen día, estamos acercándonos, recuperamos las medias, estamos acercándonos, ya vamos a ver el gráfico, pero estamos en una zona de fear, o sea, de miedo, Sí. así que todavía tenemos espacio para poder avanzar. Sí, profe, acá la conclusión de todo lo que hemos visto antes de entrar al precio es que en estacionalidad estamos bien, en sentimiento no estamos en extremos, sí que estamos bien, Amplitud, en amplitud estamos bien, y en la estadística, en el contexto, estacionalidad. estamos bien. O sea, acá hay muy buenas señales. Ahora, yo creo que esto pesa el 40% y el precio pesa el resto. Entonces, ahora vamos a lo más importante, esto es Yo creo que complementario. esto pesa al 20. Bueno, profe, ahí no El precio más discutamos en eso, no discutamos no, en sí, eso. yo digo, no digo el número exacto, sino que digo que es más extremo Okey, bueno, en fin. bueno, este es el precio, vamos a una tendencia de largo plazo, profe. Obviamente el SP siempre, largo plazo, tendencia muy alcista. Vamos acá a eliminar mis dibujos que ahí. Tendencia alcista con volatilidad, obviamente, con mucha volatilidad, con caídas importantes, como vimos en el gráfico de rojo y azul. Largo plazo alcista, nos entramos a los últimos 10 años y obviamente alcista con grandes correcciones, la mayor de esta última década, la de octubre, perdón, la del 2022, de diciembre del 2021 hasta octubre del 2022, casi un 30% de caída. Y lo que te decía, profe, este punto llegó justo en octubre del año midterm, que es donde estamos pronto a estar, y fíjate cómo subimos desde ese momento. Mm, Subimos un 80% hasta la siguiente gran caída, mm. ¿ya? Para que dimensionemos en el punto que estamos. Y obviamente si nos acercamos a corto plazo, después de las correcciones de aranceles y la corrección por la guerra de Estados Unidos-Irán, ahora obviamente entramos al corto plazo y estamos en tendencia alcista. Vamos a ir a un gráfico de velas diarias. Estamos en tendencia alcista con algunos niveles relevantes que voy a marcar, niveles de soporte y resistencia, uno importante por acá, que fue el máximo antes de la caída de los aranceles, y piso después en la guerra de Estados Unidos-Irán.
Y obviamente otro nivel muy importante en la zona que fue máximo histórico antes de la caída de Estados Unidos, de la guerra Estados Unidos-Irán, que es cerca de los 7.000. Y estamos sobre estos niveles, tendencia alcista desde la gran recuperación de abril, profe. Lo que sí, en el corto plazo, no podemos negar que entramos en una lateralización donde los máximos y los mínimos están más o menos en el mismo nivel. Ahí estuvimos dubitativos, perdiendo levemente algunas de las medias importantes. Hoy día estamos cerrando el mes y el trimestre y la mitad del año sobre todas las medias con una señal de cautela, profe, que es que estamos haciendo máximos cada vez más bajos. Ya, no sé si quería agregar algo acá. Sí. Ya, dale nomás. Los niveles que dibujó Carlos, al principio, a mí me gusta verlos como unos niveles psicológicos. Es decir, los inversionistas van siguiendo el SP500 y van contando, van viendo la capacidad que tiene para tocar nuevos niveles, ¿ya? Entonces, cuando estos niveles se sobrepasan, que ahora, claro, mirando hacia atrás uno dice, oye, 6.200 pero por lejos, claro, pero antes de este nivel, pasar las 6.000 los 6.100 era como, oh, mira cómo ha subido el SP500 increíble, bla, bla, bla. Ahora se interpreta como un piso, porque el índice ya avanzó. ¿Qué significa que se interprete como un piso? Que si esto llega a ponerse malo, 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 lo que esperaríamos es que el precio cayera primero a este piso de 7.000, y no habría que sorprenderse demasiado. Mm, sí. Lo que sí sería muy peligroso y digno de un libro de estadística y de historia de los mercados financieros es que pierda ese nivel que justo está a la media de 200 días Mm. y se vaya a buscar el nivel de los 6.200, que sería obviamente No, súper sería malo, malo. catastrófico, Claro. pero hasta ahora lo que estamos viendo es que el precio, yo veo fortaleza sobre las medias de 21, de 50, lo veo lejos del piso de los 7.000, hoy día están 7.400, 7.500, así que nada malo pasa, el precio no señala nada malo, y lo que sí decimos, obviamente, es que tampoco estamos en una fiesta, en un jolgorio de, de apetito por riesgo, porque mientras el precio no logre hacer máximo alcista y salir de ese canal que se metió desde mayo, no podemos cantar victoria. Podemos estar hablando, sí, de una consolidación, de que el precio está de alguna manera haciendo una base entre los 7.300 y los 7.600 y está empezando a acostumbrar el apetito por riesgo y la psicología de los inversionistas, acostumbrarlo a estos niveles para que se preparen para aceptar nuevos máximos y volver a poner más liquidez, haciendo que el precio supere nuevos máximos. Sí, profe, me gustaría complementar con decirte que en general es normal ver que el SP consolida y en general los activos cuando suben, mira, por ejemplo, tengamos en cuenta la subida desde de los aranceles. Mira, acá tenemos una consolidación, quizás más chiquitita, pero no deja de ser consolidación. Acá Claro, tenemos otra, exacto. acá tenemos otra, Eso es un buen ejemplo. Sí, acá tenemos otra, mira, esta fue importante, estuvo ahí parecida a la que estamos ahora. Incluso podríamos alargarla un poquito más hasta ahí. claro, Y sí. hasta que llegamos a la última consolidación, que después de varias se rompe a la baja, ¿ya? Entonces, es normal consolidar después de, en tendencia alcista, es normal frenarse un poco, lateralizar. Y termino con esto, que es complementando lo que dijiste tú. Yo creo que hay niveles bro, como dice ahí ese youtuber famoso. Hay un nivel de ¿Qué cautela, cosa? ¿Qué profe, cosa? que hay niveles bro, como dice el Ah, Yados. hay niveles, niveles, Niveles bro, po, bro, ya. bro. Primer nivel, profe, de cautela, de precaución de luz amarilla, es perder los 7.250 porque estaríamos debajo de las medias, haríamos mínimo y máximo a la baja, y el siguiente nivel probable serían los 7.000, ¿ya? Eh, Como dijiste tú, llegamos a perder los 7.000, 6.009 y la media de 200 y ahí ya es luz roja. Es señal de, oye, mejor guardo mi dinero, no hay apetito por riesgo
y ahí hay que ver qué pasa hasta que recupere la media de 200. Y por arriba la luz verde se da si logramos hacer nuevos máximos cerca de 6.500, 6.600 puntos. Yo te diría que por ahí van los niveles de semáforo para poder tomar acción nuestras inversiones de medio largo plazo. ¿Te gustó? Sí, sí, yo creo que el primera ley, antes de subirse y manejar, hay que ponerse el cinturón de seguridad. Y el cinturón de seguridad es, para mí, es elegir correctamente la proporción de dinero y el dinero que vas a tener invertido en esto. Entonces, para una persona en promedio podemos hablar de un 10 a un 25%. Va a depender obviamente de tu perfil de riesgo. Si eres menos arriesgado, un 10, y si eres más arriesgado, un 25 o 30%. Ahora, después de eso, hay algunas cosas que hay que evaluar, que es tomar la decisión antes de comprar, tomar la decisión hasta dónde te vas a quedar aceptando el riesgo. Y ahí creo que comparto los niveles de Carlos. Me parece que ese piso que se hizo en esa consolidación, ahí un poquito más abajo tal vez, bajo esas mechas, pondría un nivel en donde yo diría, hasta acá me quedo, al menos con la posición. Si es que esto baja, por cautela vendería una proporción y esperaría a que esto se recupere. Mm. Si es que sigue cayendo y se va a visitar los 7.000, ahí yo vendería y me quedaría mirando desde afuera, siempre con la idea de estar vigilando esto, porque cuando esto se acaba, porque estamos en una tendencia alcista de largo plazo, entonces cuando esta corrección desaparece, hay que estar atento para volver a entrar y volver a participar. Que de hecho Sí, nosotros lo dijimos cuando estábamos, hay un capítulo, lo pueden revisar más atrás, que estábamos analizando esta caída, mm, esa caída que se ve ahí, la analizamos perfectamente y también dijimos perfectamente que sobre la media de acá. 50 había que empezar otra vez a acumular y bueno, ahí está el Sí, en, resultado. en- en realidad, profe, era arriba de la media de 200, pero tuvo un gap que hizo que subiera al tiro a la media de 50, pero había que entrar igual. Oye, Así profe, es. para complementar todo lo que hicimos, yo creo que mirando todo lo que vimos, la estacionalidad, el sentimiento y todo, pareciera ser lo más probable que esta lateralización se rompa al alza. Pero eso es una hipótesis, no tenemos la bolita de cristal. Entonces, es parte del análisis, nos ayuda a tener más confianza a la hora de invertir, saber que el resto de variables está a nuestro favor, entre comillas, pero al final, como dijimos, lo más importante es el precio. Y si esto rompe a la baja, da lo mismo la estacionalidad, da lo mismo el sentimiento, precio manda y tomamos decisiones en función de eso. ¿Ya? No, no es que lo otro no sea importante, es que es menos importante. Sí, es evidencia complementaria, es evaluar si es que esta corrección, o sea, esta consolidación que estamos viendo, lateral, se debe a factores que pueden ser preocupantes y estructurales. Sería estructural, por ejemplo, que el sentimiento estuviese en extrema codicia o en codicia Claro. y viéramos que los precios no están llegando a máximo. Entonces, como Claro, que, y oye, viéramos mala amplitud claro, y y viéramos que unas pocas están subiendo y la mayoría está cayendo, o viéramos que en general la estadística o estamos en meses en donde los mercados están más disponibles para liquidar posiciones y están menos disponibles para aceptar riesgo, en ese caso diríamos, bueno, es probable que estemos, digamos, hay que estar más alerta, pero no claro, hay que ser proactivo, o sea, no hay que ponerse a vender ahora porque va a caer, sino que al contrario, hay que estar tranquilos mientras el precio tenga fuerza. Ahora, si es que no podemos estar tranquilos, nos molesta la guata y todas estas cosas que son normales, obvios, eh, la recomendación, creo, es bajar la cantidad de dinero invertido en este activo para poder controlar mejor la emoción, ¿ya? Si yo estoy jugando, si yo, no sé, estoy boxeando y estoy boxeando en un sparring, estoy con una persona que yo entreno, conocía, tengo casco y todas las cosas y todas las medidas de seguridad, obviamente que voy a tener que boxear, depende de mi capacidad física, pero también de mi capacidad mental, del manejo de mis emociones. Pero va a estar es un ambiente controlado, entonces lo puedo manejar. Pero si mm, voy a boxear en la calle,
con gente que no conozco, con casi, con vendas con como Tom Poe ahí, con pegamento y con vidrio molido, y sé que si me pegan, me van a matar, o sea, de esto depende mi vida, obviamente que el factor emocional es mucho más difícil de manejar. Entonces, si tienen demasiado dinero puesto acá, les va a costar mucho más manejarlo porque el factor emocional, influye demasiado en las decisiones, haciendo que cuando el mercado sube, vendas, porque tienes miedo a que caiga y pierdas todo lo que has ganado, y haciendo que te quedes fuera cuando el mercado va subiendo porque tienes miedo de que vaya a caer. O sea, al final, esta desesperación por evitar la pérdida te hace tomar malas decisiones. Y es porque el factor emocional está siendo demasiado importante. Hay un cuento, y lo hemos mencionado, Carlos, y con esto vamos cerrando. Yo sé que me dice profe que latero, pero no lo puedo dejar de mencionar. Yo no he dicho nada. Me encantó una entrevista que le hicieron al entrenador de Nadal. Ah, ya, ¿viste el documental? Y le decía y el tipo Bueno, le decía: "¿Qué tiene Nadal? Cuál es el factor X de este tipo que es un ganador, un campeón nato?". Y el tipo decía: "Este es el único tenista que yo he conocido que es capaz de jugar mejor en competencia que en entrenamientos". O sea, que el tipo le iba mejor compitiendo que cuando entrenaba. Decía: "El 99% de los tenistas les va mejor entrenando que compitiendo, pero este es el 1% raro que le va mejor compitiendo que entrenando". Y él decía que eso es el factor emocional del deporte. El tenis es un deporte solitario, igual que las inversiones, que depende de ti y de tus decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás compitiendo, tienes el factor emocional porque tienes algo que perder. Cuando estás entrenando, no tienes el factor emocional porque no tienes nada que perder. Entonces, eso significa que cuando tienes que perder, esta presión emocional hace que tomes malas decisiones. Y eso es normal. Entonces, la manera de entrenar es bajando esta carga emocional, bajando para que la cabeza detecte que tiene menos que perder. ¿Y cómo se hace eso? Poniendo menos dinero en activos de riesgo y poco a poco, cuando vamos entrenando esta capacidad, poner un poco más para poder seguir subiendo un peldaño más en la capacidad de gestionar riesgo. qué buena historia, profe. Grande Nadal. Grande nada. Le mandamos un abrazo, nos Que vemos vaya en muy el bien. siguiente episodio. Nos vemos. Chao.